Anciano entra en una tienda con un coche de lujo y es expulsado por su apariencia. Al día siguiente regresa y descubren que, en medio del bullicio incesante de la gran ciudad y bajo una lluvia torrencial que parecía caer sin cesar del cielo, Ricardo, un anciano solitario, caminaba con pasos vacilantes por la acera empapada. Las gotas pesadas de la lluvia golpeaban implacablemente sus ropas sencillas, empapando cada pedazo de tela y haciendo su caminata aún más difícil. Ricardo estaba visiblemente exhausto, con los hombros encorvados bajo el peso invisible de mucho trabajo y responsabilidades. Sus ojos, profundamente marcados por el cansancio y la experiencia, se fijaron en la imponente fachada de una concesionaria de autos de lujo. Era ella, la más renombrada de la región. La lluvia en su intensidad parecía haber transformado la ciudad en un escenario caótico, donde las personas corrían para refugiarse y los autos pasaban rápidamente levantando olas de agua de la calle. En contraste, Ricardo se movía lentamente, cada paso un esfuerzo deliberado, como si la fuerza de voluntad fuera lo único que lo mantenía en movimiento. Se detuvo por un momento frente a la concesionaria, observando la grandiosidad del lugar. La fachada del edificio era un espectáculo de arquitectura moderna, con grandes ventanas de vidrio que permitían una visión clara del interior lujoso, iluminado por candelabros que brillaban como estrellas en un cielo nocturno. Ricardo, con sus ropas mojadas y sandalias gastadas, parecía fuera de lugar en ese escenario de opulencia y sofisticación. Sus ropas, ahora pesadas por el agua, se pegaban a su cuerpo, revelando su fragilidad. Las sandalias, visiblemente desgastadas por el uso, hacían un sonido característico a cada paso que daba, un sonido que se perdía en el ruido constante de la lluvia golpeando el asfalto y los techos a su alrededor. Se sentía diminuto ante la grandiosidad del lugar, casi como si fuera una sombra pasando desapercibida entre las luces y el lujo que emanaban de la concesionaria. Su apariencia era un testimonio silencioso de un día repleto de responsabilidades y de una vida marcada por desafíos. Ricardo no era solo un hombre anciano, era un guerrero, alguien que se sentía victorioso después de haber enfrentado más de su justa cuota de dificultades. Sus manos temblorosas por el frío y el cansancio se elevaron para empujar la puerta automática de la concesionaria. El movimiento suave de la puerta abriéndose contrastaba con la dureza de la vida que había conocido. El aire caliente y seco del interior lo envolvió inmediatamente, proporcionando un alivio momentáneo del frío y la humedad que lo acompañaban desde la calle. Al entrar al showroom, Ricardo fue inmediatamente envuelto por una sensación de calor y luminosidad. El suelo de mármol brillaba bajo la luz suave de los candelabros, reflejando las luces de forma casi hipnótica. Se dio cuenta de que sus pasos ahora resonaban en el espacioso y lujoso entorno, un sonido que parecía amplificado por la grandiosidad del ambiente. Los autos exhibidos de manera impecable relucían bajo las luces, cada uno de ellos una obra de arte de la ingeniería moderna. Ricardo no pudo evitar sentirse deslumbrado por la belleza y la perfección de las máquinas frente a él. Mientras caminaba lentamente por el showroom, sus ojos recorrieron cada detalle con una mezcla de fascinación y perplejidad. Hacía tiempo que no estaba en un lugar tan magnífico. La decoración moderna y elegante contrastaba con el paisajismo interno, creando una atmósfera de serenidad y belleza que parecía transportarlo a un mundo de sueños donde las preocupaciones del día a día de una persona no tenían lugar. Las plantas dispuestas cuidadosamente a lo largo del showroom añadían un toque de naturaleza, suavizando la fría modernidad de los autos de lujo. Sin embargo, la realidad pronto se impuso cuando notó las miradas curiosas de los empleados posándose sobre él. Ricardo se sintió como un intruso. La diferencia entre su apariencia humilde y la sofisticación del entorno era casi palpable. Sabía que sus ropas mojadas y sandalias gastadas no combinaban con el escenario lujoso a su alrededor, pero no podía dejar que eso lo detuviera. Con un suspiro profundo, enderezó los hombros y avanzó por el showroom, decidido a no dejarse abatir por las miradas curiosas. Ricardo sabía que necesitaba encontrar ayuda y su destino estaba al frente, en la recepción, donde Carolina, una joven recepcionista, atendía llamadas telefónicas y revisaba documentos.
Cuando se acercó al mostrador de la recepción, Ricardo fue recibido con una mirada de sorpresa. Carolina, al notar su presencia, levantó los ojos y lo evaluó rápidamente. La preocupación atravesó su rostro al observar los signos evidentes de desgaste en sus ropas. Con gentileza, preguntó, ¿puedo ayudarle, señor? Ricardo tragó saliva, consciente de su apariencia humilde, y pidió ver los autos, explicando que necesitaba urgentemente uno para volver a casa. Sacó la cartera del bolsillo, mostrando una tarjeta de crédito y algunos documentos. Carolina, percibiendo la escasez de dinero, informó que todos los autos estaban vendidos o reservados a pesar de los vehículos visibles en el showroom. Determinado, Ricardo insistió, señalando discretamente los autos expuestos. Todavía hay vehículos disponibles. ¿Puede mostrarme uno de ellos? Estoy exhausto y necesito llegar a casa. Carolina, sin embargo, se mantuvo firme, explicando que la concesionaria tenía una reputación que mantener y que no podían aceptar a un cliente con esa apariencia, con ropas y sandalias gastadas. La atmósfera que antes parecía acogedora y confortable ahora se tornaba fría e indiferente. Ricardo sintió el peso del rechazo y del prejuicio en cada palabra educadamente dicha por la recepcionista. Su semblante cansado mostraba la creciente frustración, pero no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Mientras Carolina volvía su atención a los documentos y llamadas telefónicas, Ricardo se quedó en silencio por un momento, observando el movimiento a su alrededor. Los empleados pasaban apresurados, ocupados con sus tareas, pero siempre lanzando miradas furtivas en su dirección. Sabía que necesitaba hacer algo más para conseguir la ayuda que tanto necesitaba. Decidido a no ser ignorado, Ricardo se acercó un poco más al mostrador y con una voz firme pero cansada pidió nuevamente, «Por favor, señorita, realmente necesito un auto. Estoy dispuesto a pagar, solo necesito un vehículo para llegar a casa». Carolina levantó los ojos una vez más, esta vez con un toque de impaciencia. «Señor, como le dije, todos nuestros autos están reservados o vendidos. No hay nada que pueda hacer». Ricardo sintió un nudo formarse en su garganta, pero mantuvo la postura. Sabía que no podía permitirse rendirse. La lluvia afuera continuaba cayendo implacablemente y no tenía otro lugar a donde ir. La sensación de desesperación comenzó a infiltrarse, pero la alejó con determinación. Con un último esfuerzo, se enderezó y dijo, «No puedo salir de aquí sin un auto. Debe haber algo que pueda hacer para ayudarme». Carolina, percibiendo la insistencia de Ricardo, suspiró y miró alrededor como si buscara a alguien para lidiar con la situación. Finalmente dijo, «Espere aquí un momento, voy a ver qué puedo hacer». Se levantó y desapareció por una puerta lateral, dejando a Ricardo solo en el mostrador. Sentía una mezcla de esperanza y ansiedad mientras esperaba, rezando para que su persistencia finalmente fuera recompensada. Mientras Ricardo esperaba, miró una vez más alrededor del showroom. Las luces suaves se reflejaban en las superficies pulidas de los autos, creando un efecto casi hipnotizante. No pudo evitar pensar en cómo la vida podía ser tan contrastante, la opulencia y el lujo a su alrededor en comparación con su propia apariencia desgastada y su necesidad urgente. Sabía que de alguna manera necesitaba superar esa barrera invisible que lo separaba de la ayuda que buscaba. Pasaron minutos y Carolina regresó acompañada de un hombre alto e imponente que parecía ser un supervisor. El hombre lanzó una mirada crítica a Ricardo antes de dirigirse a él. «Mi nombre es Geraldo. Soy el supervisor aquí». Carolina me contó sobre su situación. Lamentablemente, como ella dijo, todos nuestros autos están reservados o vendidos. No podemos hacer excepciones. Ricardo sintió un frío en la espalda al escuchar esas palabras. Sabía que estaba siendo juzgado por su apariencia y eso solo aumentaba su sensación de impotencia. Pero no podía permitirse rendirse. «Por favor, señor Geraldo, realmente necesito un auto. Cualquier auto. Solo necesito llegar a casa». Geraldo suspiró, claramente impaciente.
Señor, este es un establecimiento de lujo. Nuestros clientes esperan un cierto estándar y, lamentablemente, su situación no se ajusta a lo que podemos ofrecer. Le sugiero que busque otra concesionaria. Ricardo se negó a salir, declarando firmemente, tengo el derecho de buscar un auto en cualquier lugar que elija. No seré tratado como un intruso. Geraldo, irritado, llamó al guardia de seguridad y Ricardo sintió un temor creciente cuando el hombre alto y musculoso se acercó. Sin embargo, al ser conducidos al área de servicio, Elías, el jefe de los empleados de limpieza, intervino con autoridad. Ordenó al guardia de seguridad que soltara a Ricardo y preguntó qué estaba pasando. El guardia de seguridad vaciló por un momento, pero la autoridad en la voz de Elías fue inconfundible. Soltó a Ricardo, quien frotó el brazo donde la mano del guardia había apretado. Elías se acercó rápidamente, mirando al guardia con una expresión de disgusto antes de volver su atención a Ricardo. «Ven conmigo», dijo Elías, su tono aún firme pero ahora con una nota de preocupación. Ricardo siguió a Elías hasta el área de servicio, donde el ruido y la opulencia del showroom se disipaban, dando lugar a un ambiente más tranquilo y funcional. Elías lo guió hasta una silla y le ofreció un vaso de agua. Ricardo aceptó, bebiendo lentamente mientras intentaba calmar los nervios. «Siento mucho lo que ha pasado», comenzó Elías, su voz llena de empatía. «No debería ser así. Todos merecen ser tratados con respeto». Ricardo miró a Elías, sintiendo una ola de gratitud por esa amabilidad inesperada. No sabía cómo expresar el alivio que sentía por encontrar a alguien que lo tratara con dignidad. Elías continuó, «Por favor, explíqueme qué necesita. Vamos a ver qué podemos hacer para ayudar». Ricardo respiró hondo antes de empezar a hablar. «Solo quiero comprar un auto», dijo, su voz temblorosa con la emoción reprimida. «Necesito volver a casa, pero no me dejan porque no parezco el tipo de cliente que ellos quieren». Elías escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza en comprensión. «Entiendo», dijo. «La situación es complicada, pero lamentablemente no puedo resolver el asunto del auto ahora. Con este temporal afuera sería muy peligroso para usted intentar conducir. Si quiere, puede pasar la noche en mi casa y mañana veremos cómo resolver esto». La propuesta sorprendió a Ricardo. Nunca esperó tanta bondad de un desconocido, especialmente después de la humillación que acababa de sufrir. «Gracias», dijo, su voz llena de sinceridad. «Solo quiero volver a casa, pero acepto su oferta con mucho gusto». Elías asintió, aliviado de poder ayudar de alguna forma. «No se preocupe. Vamos a mi casa y mañana intentamos encontrar una solución para su problema». Ricardo sintió una ola de alivio al escuchar esas palabras. La oferta de Elías no solo proporcionaba un refugio, sino también una esperanza renovada. Mientras caminaban hacia la salida, protegidos por la vasta estructura de la concesionaria, Ricardo no pudo evitar pensar en cómo el día había cambiado. Del desespero y la rejección a la bondad inesperada de Elías, parecía que la tormenta afuera era una metáfora para los altibajos que estaba experimentando. Elías abrió un gran paraguas para proteger a ambos de la lluvia intensa. Caminaron hasta el auto de Elías, un vehículo sencillo pero bien cuidado. Ricardo entró en el auto, sintiéndose un poco más seguro y cálido. El interior del auto de Elías era acogedor y el sonido de la lluvia golpeando el techo ofrecía una banda sonora calmante mientras seguían por las calles mojadas. «Mi casa no está muy lejos de aquí», dijo Elías mientras conducía con cuidado por las carreteras empapadas. «Puede calentarse y descansar. Mañana, con más calma, vemos qué podemos hacer sobre el auto». Ricardo miró por la ventana, observando la ciudad pasar en una neblina de luces borradas por la lluvia. Sentía una profunda gratitud por Elías. La intervención del jefe de los empleados de limpieza no solo lo sacó de una situación humillante, sino que también le ofreció un refugio seguro en un momento de necesidad. Al llegar a la casa de Elías, Ricardo fue recibido con una hospitalidad cálida. Mientras caminaban hacia la puerta,
Ricardo pensaba, vaya, este hombre debe tener una vida muy tranquila para ser tan amable y bondadoso. Poco sabía el que estaba a punto de descubrir que la vida de Elías y Mayra estaba marcada por desafíos que enfrentaban con notable coraje y alegría. Elías abrió la puerta y llamó a su esposa, Mayra, llegamos. Mayra, una mujer de sonrisa luminosa, apareció en la entrada en una silla de ruedas, moviéndose con habilidad y gracia. Ricardo quedó sorprendido por un momento, sin esperar ver a Mayra en una silla de ruedas. Rápidamente ocultó su sorpresa, manteniendo una sonrisa acogedora. «Hola, bienvenido», dijo Mayra, extendiendo la mano a Ricardo. «Soy Mayra». «Un placer conocerte, Mayra», respondió Ricardo, estrechando su mano con cuidado. Notó la alegría en los ojos de ella a pesar de las dificultades evidentes. Elías explicó que Mayra quedó parapléjica tras un accidente de moto, pero que eso nunca disminuyó su alegría de vivir. La pareja, a pesar de los desafíos, mantenía una felicidad palpable. «Vamos a preparar la cena», dijo Elías. «Mientras tanto, Ricardo, puedes tomar un baño para calentarte y cambiarte de ropa. Te traeré algunas de mis ropas». Ricardo, aún sintiéndose un poco avergonzado por la cálida recepción, aceptó la oferta. «Muchas gracias, Elías. Son muy amables». Elías lo condujo al baño y le entregó algunas ropas. «Estas deben servir. Siéntete como en casa». Después de un baño caliente y vigorizante, Ricardo se puso la ropa de Elías, que le quedaba perfectamente. Se sintió un poco incómodo por aceptar tanta generosidad, pero la hospitalidad de Elías y Mayra era innegable. Cuando salió del baño, se sintió mucho mejor, cálido y limpio. Volvió a la cocina, donde Elías y Mayra estaban preparando la cena juntos. Observó cómo trabajaban en perfecta armonía, intercambiando sonrisas y pequeñas bromas mientras cocinaban. La visión era reconfortante e inspiradora. «Por favor, siéntate», dijo Mayra, señalando la mesa. «La cena está casi lista». Ricardo se sentó, sintiéndose cada vez más agradecido por la bondad que le estaban mostrando. Poco después, Elías y Mayra trajeron platos llenos de comida deliciosa. Se sentaron a la mesa y comenzaron a cenar. La conversación durante la cena fue ligera y agradable. Ricardo contó un poco sobre su vida. Elías y Mayra, por su parte, compartieron historias sobre sus propias vidas, incluidos los desafíos que enfrentaron tras el accidente de Mayra. «Fue difícil al principio», admitió Elías, mirando con cariño a Mayra. «Pero juntos logramos superar todo. Y aprendimos a valorar cada momento». «Es verdad», añadió Mayra, sonriendo. «La vida puede ser difícil, pero también puede ser increíblemente bella». Ricardo se sintió inspirado por la fuerza y la resiliencia de la pareja. La conversación fluyó naturalmente, llena de risas e historias conmovedoras. Fue una noche sorprendentemente agradable para Ricardo, que encontró consuelo y amistad en la compañía de Elías y Mayra. Mientras la cena continuaba, Ricardo se dio cuenta de lo afortunado que era por haber encontrado personas tan generosas y bondadosas en un momento de necesidad. Se sintió conmovido por la forma en que Elías y Mayra enfrentaban la vida con optimismo y alegría, incluso ante las adversidades. Después de la cena, continuaron conversando por algunas horas más. Elías habló sobre su trabajo en la concesionaria y como siempre intentó tratar a todos con respeto, independientemente de su apariencia o condición social. Ricardo escuchó atentamente, admirando aún más la integridad y el carácter de Elías. Cuando la noche finalmente llegó a su fin, Ricardo se sintió revitalizado, no solo por el descanso y la comida, sino por la increíble conexión humana que había experimentado. Elías y Mayra le mostraron que la verdadera riqueza está en la bondad y la compasión que ofrecemos a los demás. «Gracias por todo», dijo Ricardo al prepararse para dormir. «Esta ha sido una de las noches más agradables que he tenido. Ustedes son personas extraordinarias». «Fue un placer tenerte aquí, Ricardo», respondió Mayra,
mientras Elías asentía. Esperamos que descanses bien y que mañana podamos ayudar con lo que necesites. Al día siguiente, Ricardo se despertó con el aroma del café, un olor agradable que se esparcía por la casa. Miró el reloj y se dio cuenta de que había dormido más de lo planeado. La lluvia había cesado y el día parecía ser más prometedor, con tímidos rayos de sol comenzando a iluminar el ambiente. Se levantó, sintiéndose revitalizado y esperanzado. Al llegar a la cocina, encontró un delicioso desayuno esperándolo. Elías y Mayra habían preparado una mesa llena de panes, frutas, jugos y otras delicias. La vista de aquella mesa generosamente puesta hizo que Ricardo se sintiera aún más acogido. Ricardo miró a Elías y Mayra y, con una sonrisa, bromeó, ¿saben cómo agradar a una visita? Todos rieron y se sentaron a la mesa, la atmósfera ligera y agradable marcada por la hospitalidad que Ricardo no podía dejar de admirar. Elías, ya vestido con su uniforme de supervisor de limpieza, estaba listo para otro día de trabajo. Mientras desayunaban, la conversación fluía de manera relajada. Mayra, con su sonrisa contagiosa, hacía comentarios graciosos y mantenía el ambiente alegre, a pesar de las dificultades que la pareja enfrentaba diariamente. Después de unos minutos de conversación y risas, Elías le preguntó a Ricardo, entonces, Ricardo, ¿qué piensas hacer hoy? ¿Quieres que te lleve a algún lugar? Ricardo, que había pasado la noche reflexionando sobre los eventos del día anterior, se sentía confiado y esperanzado. Sí, por favor. Creo que hoy podré conseguir lo que necesito. Elías asintió. Claro, te llevaré donde necesites. Y si necesitas ayuda con cualquier otra cosa, solo avísame. Ricardo sonrió, agradecido por la disposición de Elías a ayudar una vez más. Se sentía conmovido por la generosidad y empatía de la pareja. Muchas gracias, Elías. Ustedes dos son increíbles. Mayra, que estaba al lado de Elías, sostuvo su mano y miró a Ricardo con cariño. Estamos felices de poder ayudar. Lo que importa es que consigas resolver lo que necesitas. Después de terminar el desayuno, Elías tomó las llaves del auto y se preparó para salir. Ricardo, ahora vestido con la ropa limpia y cómoda que Elías le había prestado, se sentía más confiado para enfrentar el día. Se despidieron de Mayra con promesas de verse nuevamente pronto. En el camino a la concesionaria, Ricardo se sentía cada vez más agradecido por la intervención de Elías el día anterior. Sabía que sin él podría haber enfrentado una noche fría y solitaria. Elías, conduciendo tranquilamente, aprovechó para compartir más historias sobre su trabajo y la vida con Mayra. Mayra es una persona increíble, dijo Elías, sonriendo mientras miraba la carretera. Ella me da fuerzas todos los días para seguir adelante. El accidente fue difícil, pero juntos lo superamos. Ricardo asintió, reflexionando sobre la resiliencia de la pareja. Ustedes son un ejemplo de fuerza y coraje. Me alegra haberlos conocido. Al llegar a la concesionaria, Elías estacionó el auto y se giró hacia Ricardo. Aquí estamos. Si necesitas algo, avísame. Espero que consigas resolver todo hoy. Ricardo habló, muchas gracias, Elías. Que tengas un buen día de trabajo. Voy a resolver algunas cosas por aquí y pronto volveré a la concesionaria. Elías sonrió y respondió, estaré atento cuando llegues. No permitiré que te maltraten nuevamente. Ricardo se sintió conmovido por la bondad de Elías. Salió de la concesionaria y caminó por las calles, observando las tiendas a su alrededor. Encontró una tienda de moda de renombre, Prada, y decidió entrar. Probó algunos trajes, eligiendo el que más le agradaba, y pagó con tarjeta de débito. Salió de la tienda vestido elegantemente, con un nuevo par de zapatos sociales, una camisa y un par de calcetines. Se sentía transformado. Se detuvo frente a un espejo en la tienda y se arregló el cabello, satisfecho con su nueva apariencia. Con una confianza renovada, se dirigió a la concesionaria.
Al entrar, los empleados abrieron los ojos sorprendidos por el drástico cambio en su apariencia. Lo reconocían vagamente, pero no podían identificar de dónde. Inmediatamente fue bien recibido. El gerente, al percibir la opulencia de esa figura vestida de Prada, ofreció un café y preguntó en qué podía ayudar. Ricardo miró con desdén y dijo, sí, puede ayudarme. Quisiera hablar con el director de este lugar. El gerente se quedó confundido, pero fue a llamar a Ronaldo, el director. Ronaldo fue solicitado y, al ver a Ricardo esperando, exclamó, señor Ricardo, qué honor tenerlo aquí. ¿En qué puedo ayudar? En ese momento, todos los que habían recibido a Ricardo el día anterior se quedaron pálidos. Geraldo y Carolina no podían ocultar la sorpresa en sus rostros. Reconocieron inmediatamente quién era esa figura que el día anterior parecía un mendigo. Ricardo dijo, ayer vine aquí, estaba con ropa sencilla, necesitaba urgentemente un auto para ir a casa y fui extremadamente maltratado. Por mi apariencia, ni siquiera me presentaron un auto, aunque dije que podía pagar. Mientras él decía esto y todos alrededor escuchaban, Carolina murmuraba, pero, ¿quién es él? Uno de los gerentes que no estaban presentes el día anterior respondió, él es el dueño de aquí. Geraldo y Carolina casi infartaron. Ricardo continuó, esta concesionaria es lo que es hoy porque luché mucho con mucha humildad para llegar a donde llegué. No sé en qué momento eso cambió. No acepto ningún tipo de discriminación. Quiero que estos dos sean castigados y que se den instrucciones precisas para una atención humanizada. Y si no fuera por Elías, mi día de ayer habría terminado mucho peor. Llamen a Elías, por favor. Geraldo llamó a Elías y, cuando vio la vestimenta de Ricardo, se quedó boquiabierto. Ricardo dijo, voy a presentarme de nuevo, Elías. Soy Ricardo, dueño de la concesionaria, y quiero agradecerte por ser un ejemplo de respeto y bondad. A partir de hoy, quiero que entrenes a Elías para ser el gerente general de mi red de concesionarias. Dijo Ricardo mirando a Ronaldo. Todo lo que sea necesario para que él esté apto, puedes proporcionarle, entrenamientos y todo lo demás. Además, Elías, puedes elegir el auto que quieras de aquí y lo mandaré a adaptar para Mayra. Ella podrá recuperar gran parte de su libertad. Elías comenzó a llorar, sin saber qué decir. Agradeció a Ricardo y le dio un abrazo fuerte. Las lágrimas corrían por el rostro de Elías mientras intentaba encontrar palabras para expresar su gratitud. Señor Ricardo, yo no sé ni cómo empezar a agradecer. No tiene idea de cuánto significa esto para mí y para Mayra, dijo Elías con la voz quebrada. Siempre creí que hacer el bien era lo correcto, pero nunca pensé que nos traería algo tan maravilloso. Muchas gracias, de verdad. Ricardo sonrió, conmovido por la sinceridad de Elías. Te lo mereces, Elías. Tu bondad e integridad son cualidades raras y quiero que esas cualidades sean la base de nuestra empresa. A partir de hoy, tendrás todas las oportunidades para crecer y, lo más importante, para ayudar a Mayra a tener una vida más plena e independiente. Mientras tanto, los demás empleados miraban la escena en silencio, muchos reflexionando sobre lo que habían presenciado. La transformación de Ricardo, tanto en apariencia como en actitud, y la revelación de su verdadera identidad dejaron a todos atónitos. Geraldo y Carolina, especialmente, se sentían pequeños ante la grandeza del carácter de Ricardo y Elías. Ronaldo, aún procesando todo lo que había sucedido, finalmente habló, señor Ricardo, vamos a proporcionar todo lo que pidió. Y Elías, me aseguraré de que recibas el mejor entrenamiento posible. La empresa solo tiene que ganar contigo en una posición de liderazgo. Elías asintió, aún emocionado. Gracias, Ronaldo. Prometo que no los decepcionaré. Ricardo pasó más tiempo en la concesionaria, observando las reacciones y reflexionando sobre los cambios que quería implementar. Sabía que un ambiente de trabajo basado en el respeto y la empatía era fundamental para el éxito a largo plazo.
Se sentía inspirado por la bondad de Elías y decidido a hacer de su empresa un ejemplo de esa filosofía. Esa noche, Elías llegó a casa y contó a Mayra todo lo que había sucedido. Ella lloró de alegría al saber que tendría un auto adaptado y que Elías sería entrenado para ser gerente general. La felicidad de la pareja era contagiosa y pasaron la noche planeando el futuro con esperanza y entusiasmo renovado. Ricardo, al llegar a su propia casa, reflexionó sobre los eventos de los últimos días. Se sentía agradecido por haber encontrado a Elías y Mayra, personas que personificaban los valores que siempre había valorado. Sabía que su decisión de confiar en Elías traería cambios positivos para la empresa y para la vida de muchas personas. Al día siguiente, la concesionaria comenzó a implementar los cambios sugeridos por Ricardo. Geraldo y Carolina fueron sometidos a entrenamientos intensivos sobre atención al cliente y sensibilidad, mientras que Elías comenzó su entrenamiento para el nuevo puesto. La atmósfera en la concesionaria comenzó a cambiar, con todos los empleados volviéndose más atentos y respetuosos con los clientes, independientemente de su apariencia. Elías, con su humildad y dedicación, rápidamente se destacó en el nuevo rol. Aplicó las lecciones que aprendió de Ricardo y su propia experiencia de vida para crear un ambiente de trabajo positivo e inclusivo. Mayra, con su nuevo auto adaptado, ganó una nueva independencia, pudiendo desplazarse con facilidad y participar más activamente en la vida social y comunitaria. El impacto de los cambios en la concesionaria fue notable. Los clientes comenzaron a notar la diferencia en la atención y la empresa ganó una reputación aún más sólida de respeto e inclusión. Ricardo observaba todo con orgullo, sabiendo que había tomado la decisión correcta al confiar en Elías. Un año después, Ricardo, en una visita a la concesionaria, encontró a Elías en la oficina. Elías, estoy muy orgulloso de ti. Has transformado este lugar en algo aún más especial. Elías sonrió agradecido. Todo gracias a su confianza, señor Ricardo. Y a la bondad que demostró cuando más lo necesitábamos. Ricardo asintió. Vamos a seguir este camino juntos, haciendo el bien y tratando a todos con el respeto que merecen. Ese es el verdadero éxito. Y así, la concesionaria continuó prosperando, no solo como un negocio, sino como un faro de humanidad y compasión, gracias a la visión de Ricardo y al corazón generoso de Elías y Mayra. Después de finalizar la conversación con Elías y Ronaldo, Ricardo subió a su oficina, un espacio que raramente frecuentaba. Sentado en su escritorio, Ricardo comenzó a resolver diversas cuestiones empresariales que necesitaban su atención. Revisó contratos, hizo llamadas importantes y ajustó estrategias de negocios. Mientras trabajaba, Ricardo sentía una sensación de realización profunda. Sabía que estaba en el camino correcto, no solo para el éxito financiero, sino para construir un legado basado en valores humanos sólidos. La energía positiva que Elías y Mayra trajeron a su vida se reflejaba en cada elección que hacía. Y juntos, Ricardo y Elías continuaron trabajando por un futuro más brillante e inclusivo, transformando no solo la concesionaria, sino también las vidas de las personas a su alrededor. La historia de Ricardo es un recordatorio poderoso de que las apariencias pueden engañar. La verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en la capacidad de tratar a los demás con dignidad y compasión. Ricardo nos enseña que al mantener nuestra integridad y determinación, podemos transformar hasta las situaciones más desafiantes en oportunidades de crecimiento y conexión humana. Y ahora, déjame tu opinión, ¿te pareció correcta la actitud que tuvo Ricardo con Carolina y Geraldo o tomarías una conducta más agresiva? Cuéntame en los comentarios, quiero saber. Y si te gustó este video, deja tu like y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima historia.